Muy buenas tardes. Tengo el honor de presentar al profesor César Augusto Nieto Acuña. Él es doctor en física de la Universidad de los Andes, colaborador en grupos de investigación de la Universidad de Delaware y de la Universidad de Harvard en el desarrollo de modelos matemáticos para fisiología celular. El profesor César Nieto impartirá el minicurso Modelando los efectos del distanciamiento social y la movilidad humana en la propagación de infecciones. Bienvenido, profesor. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradezco de antemano la invitación y la oportunidad acá de presentar algo de mi trabajo en el Encuentro Matemático del Caribe. Es un gran honor estar aquí con ustedes, ver cómo ha crecido la comunidad matemática, no solo en el Caribe, sino también en toda Latinoamérica. Y les agradezco pues por dejarme colocar mi granito de arena en esto. Vale, el día de hoy les vengo a hablar de algún trabajo que he venido haciendo muy preliminar de cómo modelar la epidemiología matemáticamente. Entonces, acá hay dos efectos que me llamaron la atención, que han sido la movilidad humana y las medidas económicas. Hoy, en el minicurso de hoy, vamos a hablar básicamente de la movilidad humana y algo que tal vez ustedes ya han visto con la profe Laura en el otro curso de epidemiología, el de ayer y de mañana, sobre cómo modelar la propagación de infecciones matemáticamente. Entonces voy a hacer primero, eh, a ver, voy a hacer primero entonces una introducción pequeña, tal vez lo mismo o algo muy parecido a lo que dijo Laura ayer, tal vez para los que no tuvieron la oportunidad de asistir al minicurso de ella. Primero déjenme presentarme, yo soy aquí miembro del grupo de Biología de Sistemas de la Universidad de los Andes, que actualmente está dirigido por el profesor Juan Manuel Pedraza y hacemos colaboración con el profesor César Vargas, que actualmente trabaja en Agrosavia. Lo que hacemos nosotros en el grupo de Biología de Sistemas principalmente es tres líneas temáticas de investigación. La primera es control estocástico del metabolismo celular, es decir, cómo influye, por ejemplo, las teorías de probabilidad y los procesos estocásticos en general en fenómenos de fisiología de las bacterias, por ejemplo, la expresión genética, la replicación de cromosomas, el envejecimiento, los ciclos celular y un fenómeno importante que se llama la persistencia de bacterias, que tiene que ver con la resistencia a antibióticos de las bacterias. También hacemos a otro nivel, no solamente microscópico, sino también macro en términos de sociedades, lo que son las dinámicas de poblaciones. Lo que tiene que ver con evolución, cooperación, teoría de juegos biológicos y proliferación de bacterias. En general, digamos, en esta línea de investigación es donde surge el modelamiento de la epidemiología, ya que la epidemiología surge como un problema eh, problema de interacción entre individuos. Entonces, también vamos por ese lado. Y finalmente, la biología molecular y sintética, donde nos interesamos también en el estudio y diseño de redes de control genético. En términos más sencillos, el diseño de organismos artificiales, por ejemplo, bacterias que sean capaces de producir algunas hormonas o algunos químicos de importancia biológica. Por ejemplo, también hay diseños de terapias contra el cáncer basados en bacterias, tal vez para los que algunos han escuchado hablar. Entonces, todo esto tiene un trasfondo matemático muy fuerte y hemos intentado unir como esos dos mundos que en el principio son muy dispares. Tal vez cuando uno habla de biología, poco se imagina que hay tantas matemáticas y viceversa, ¿no? Como que las matemáticas no se pueden aplicar de una forma exitosa o de una forma que pueda predecir relativamente bien la biología. Entonces, recientemente, pues al finalizar mi doctorado, lo terminé el año pasado, tuvimos la fortuna de compartir estos artículos que tienen que ver sobre cómo la bacteria decide en qué momento dividirse. Entonces nos dimos cuenta que realmente la bacteria no sigue algo
determinado exactamente, sino que sigue un modelo estocástico donde las distribuciones de probabilidad y las reglas, digamos, de control se pueden modelar relativamente bien con matemáticas. Tal vez, si alguien está interesado, les lo invito a leerlo más adelante. Pero, entonces, por ejemplo, nuestros modelos matemáticos permiten no solo entender la estocasticidad en la división de las bacterias, sino también intentar reproducirla. Y, por ejemplo, se pueden hacer este tipo de animaciones donde se pueden comparar directamente con experimentos. Aquí lo que ustedes ven son un grupo de bacterias conectadas. Todas las bacterias están aquí en este tipo de canales. Van a empezar a crecer y ustedes pueden ver que van a empezar a dividirse por mitades. Entonces nosotros podemos predecir más o menos en promedio y en las distribuciones de tiempos en los que se dividen las bacterias. Por ejemplo, obtenemos algo así. Empiezan a crecer y estocásticamente se van dividiendo. Nuestra investigación es comparar estas distribuciones de tiempos con experimentos realmente que hacemos también en el laboratorio de biofísica de la Universidad de los Andes. ¿Vale? Esta animación fue gracias a un grupo de colaboración que tenemos con la Universidad Konrad Lorenz. El día de hoy, entonces, voy a contarles un poco de los modelos más sencillos que hay para modelar la propagación de enfermedades. En general, una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hablar es del problema de movilidad. Luego les voy a explicar un poco del modelo de compartimiento CSIR, tal vez que vieron ayer, y cómo convertir este modelo en un modelo que me permita distinguir entre un transporte entre regiones. Tal vez lo van a ver con más calma también con la profe Laura. Y un ejemplo de juguete en el cual vamos a trabajar utilizando Python para modelar la movilidad entre regiones. Y unas estadísticas de contagio, tal vez les voy a explicar también cómo analizar los datos de propagación del COVID en Bogotá y también en el país. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que me gustaría responder es cómo integrar los patrones de movilidad en la propagación de una enfermedad infecciosa. Entonces, lo que sabemos es que eh, en, en la vida real, pues, una región afectada por una epidemia en general presenta cierta heterogeneidad geográfica. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, acá pueden ver el mapa de Bogotá, que es la capital de Colombia. Podemos ver que podemos separar la ciudad en diferentes localidades. Aquí está la distribución administrativa. Y podemos ver, por ejemplo, que cada localidad hay diferentes propiedades. Por ejemplo, zonas más densamente pobladas van a tener una capacidad de contagio más alta, zonas donde hay más sitios de interacción, por ejemplo, restaurantes o centros comerciales van a tener, por ejemplo, velocidades de propagación más altas, perdón, regiones donde hay más residencias o donde la gente no sale mucho, pues va a tener menos eh, velocidad de propagación. Sin embargo, eh, lo que vemos aquí es que lo que pasa realmente, por ejemplo, es que, y más que todo en Bogotá, es que hay mucha movilidad entre puntos de la ciudad. Entonces también eso va a pasar en el país, pero a una escala tal vez más pequeña. Y lo que vemos es que en el día, por ejemplo, la gente sale de las periferias de las ciudades al centro para trabajar o para estudiar y se va a relacionar con gente de otras localidades. Entonces, digamos, estos sitios de reunión pueden ser una forma en que se puede contagiar alguna enfermedad. En el caso, por ejemplo, actual de la enfermedad del COVID-19. Y en la noche, estas personas regresan a descansar a sus lugares de residencia y van a relacionarse esta vez con sus vecinos. Entonces va a haber tal vez alguna cierta cantidad
peligro de propagación, digamos, en la noche cuando nos conectamos con nuestras familias, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos modelar la propagación de la infección en una población cuando incluimos el movimiento de personas? Entonces, aquí me gusta hablar de esta frase de George Box, y es que todos los modelos están mal, pero por eso son útiles. Es decir, eh, en general, la naturaleza tiene una complejidad enorme, pero cuando hacemos modelos intentamos abstraer las ideas más importantes de la realidad. Por ejemplo, la aproximación de que la Tierra es plana. Ahorita ustedes hablan y dicen, no, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Sin embargo, le preguntan a un arquitecto o a una persona que está haciendo construcción y aproximar, por ejemplo, para hacer un edificio que la Tierra es plana, es decir, eh, la Tierra es plana es una buena aproximación porque nos permite hacer edificios cuadrados perfectamente. Cuando quiero mirar el sistema desde un orden de complejidad más alto, entonces ya me voy más lejano y ya la aproximación de tierra plana no me sirve y tengo que ir a tierra redonda. Pero si quiero irme con más detalles, ya la aproximación de tierra redonda no me sirve y me toca irme a la aproximación de tierra achatada en los polos y así sucesivamente. Entonces lo que les voy a mostrar acá es los modelos más básicos que actualmente no están siendo utilizados bien para predecir. Sin embargo, sí sirven, digamos, para explicar un poco las ideas detrás de la, de la predicción de estos modelos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el modelo básico, el modelo de compartimientos S y R. Entonces, para aquellas personas de las cuales no están muy familiares con este modelo, este modelo describe la población como compuesta por tres tipos de personas. Entonces, tenemos personas susceptibles, que son las personas que en cierto momento nunca han tenido la posibilidad de enfrentarse a la enfermedad. Las personas infectadas, que son aquellas que han tenido ya el virus o la bacteria o en general la enfermedad, actualmente la están padeciendo. Y las personas recuperadas, R, que son las personas que ya fueron infectadas alguna vez y que ahora no son susceptibles. Es decir, que si tienen contacto con una persona infectada ya no van a volver a contagiarse. Entonces, la principal idea es que cualquier persona puede pasar de ser susceptible a ser infectada con una tasa o una velocidad, digámoslo así, una tasa temporal, proporciona el número de personas infectadas y veces el número de personas susceptibles S, o la proporción de susceptibles, que sería en este caso S sobre N. N es el número total de personas, y una constante beta, que es como la velocidad de propagación por unidad de personas o por cada persona. Y la persona infectada va a recuperarse a una tasa gamma. El inverso de gamma sería en este caso el tiempo promedio en que se recupera la persona. ¿Vale? Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales. Vamos entonces a utilizarlas en el curso, en el mini curso. Entonces, lo que vemos acá es la tasa, la velocidad a la que, digamos, el número de susceptibles baja es negativa, y, como les decía, es proporcional al número de personas susceptibles veces el número de personas infectadas. Y de tal forma que la cantidad de personas susceptibles enteramente, si ustedes ven este término, es igual a este de aquí. Las personas que salen de ser susceptibles pasan directamente a ser infectadas. Y vemos acá la tasa, la velocidad a la que se infectan las personas, o la que aumenta la cantidad de infectados, es proporcional a este término. Y aquí hay un término negativo que quiere decir que están saliendo de ahí y son las personas que se están recuperando a una tasa gamma, veces el número de personas infectadas. Y estas que salen de aquí entran aquí nuevamente, de RT, que es la velocidad a la que cambia el número de personas recuperadas, van a ser exactamente el mismo gamma y R, gamma I. De tal forma que la suma de las tres cantidades de personas va a ser N, que es el número de personas en total.
Entonces lo que vemos aquí nuevamente es una curva típica de contagio. Entonces si yo cojo el tiempo, entonces el tiempo usualmente lo mido en unidades de gamma. Gamma, recordemos que es la tasa en la que se recuperan las personas, ¿vale? Entonces esta gamma va a ser importante porque me va a definir algo que conocemos como el R0. A ver, puedo colocar aquí. A ver. Entonces el R0. El R0 en este caso lo definimos como beta, o sea, la velocidad a la que se contagian los susceptibles entre la velocidad a la que se recupera. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, con un R0 grande significa o que se están contagiando muy rápido, un beta grande, o que se están recuperando muy lentamente, un gamma pequeño. ¿Vale? Entonces, este R0 pues, va a ser el que me va a definir la velocidad con la que crece la cantidad de infectados. Si se infectan lentamente y se recuperan lentamente, pues va a ser equivalente a que si pasan ambas cosas rápido. Entonces, lo que vemos aquí es, digamos, para un R0 igual a 2.5, es que se van a empezar a infectar personas. Aquí tengo el chat que me preguntan. Bueno, acá me preguntan que si el número de muertos no se tiene en cuenta. Vamos a ver eso más adelante. Este es el modelo más básico. ¿Vale? Entonces, las personas los susceptibles se van a empezar a infectar y a la vez que se infectan, pues van a empezar a recuperarse, de tal forma que la cantidad de susceptibles va a bajar en el tiempo. Y dependiendo del R0, por ejemplo, en este caso, con un R0 igual a 2.5, aquí vemos que aproximadamente el 90% de las personas se contagiaron. De tal forma que cuando uno mira los casos, digamos, abiertos que no se han recuperado, que son en el caso de los infectados, la azul, vamos a tener aquí un máximo en cierto tiempo y ese máximo lo vamos a llamar, o es lo que conocemos como pico de contagio, donde tenemos la mayor cantidad de personas infectadas a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo depende el pico de contagio y de reproducción? Esto tal vez podemos mirarlo. Si mi R0 es muy grande, por ejemplo, en el caso de 10, digamos, muy rápidamente, en unidades de gamma, voy a tener una alta cantidad de personas contagiadas, por ejemplo, en este caso el 65%, y a medida que, digamos, hago un R0 más pequeño, el pico de contagio va a ser más bajito. Sin embargo, lo que está pasando aquí es que a pesar de que es más bajito, va a llegar mucho más tarde en el tiempo. Entonces, por ejemplo, este se dio aproximadamente 0.5 unidades de gamma y aquí ya tengo que esperar hasta 15 para llegar al pico cuando el R0 es 1.6. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver este pico de infección, o sea, cuántas personas en máximo están contagiadas frente al R0. Entonces, R0 cercanos a 1 es casi muy poca cantidad de personas contagiadas, mientras que si voy aumentando el R0 voy a llegar hasta casos donde hasta el 70% de toda la población va a estar contagiada. ¿Vale? Entonces, algunos R0 conocidos, por ejemplo, de las enfermedades más contagiosas que se conocen es el sarampión, que se le asigna un R0 entre 12 y 18, varicela 10 y 12, paperas 10 y 12 también, polio 5-7, rubiola 5-7, tosferina de 5 a 6, SIDA de 2 a 5, SARS, o sea, la epidemia que hubo en el 2009, la neumonía típica, el resfriado común de 2 a 3, difteria de 1.7 a 4, influenza de 1.4 a 2.8, ébola, influenza común, MERS y COVID-19, que actualmente no sabemos si está entre 2 y 6. Hay, digamos, estudios que incluso lo sitúan cerca al sarampión, cerca a 12, porque, digamos, no está todavía claro si se contagia como gotitas respiratorias o como aerosol.
Entonces, como vemos aquí, si el R0 es menor a 1, eventualmente la cantidad de personas contagiadas va a irse a cero. Entonces, entonces cuando el R0 es mayor a 1, eventualmente pues va a haber crecimiento o va a haber contagio de un número alto de personas. Entonces, otra cosa por acá que me estaba preguntando es qué pasa cuando tengo en cuenta la mortalidad. Entonces, por ejemplo, si miro estos datos de mortalidad adicional que hay en Colombia, por ejemplo, ustedes lo comparan el 2020 con el resto de años, vemos que precisamente cuando había el pico de contagio de la COVID, encontramos un aumento de mortalidad que pasaba en promedio unos 4.500 hasta 6.000 casos. Estamos hablando de un aumento de más del 50% de víctimas mortales. Entonces, eso lo que quiere decir es que sea como sea, lo más probable es que sea por la COVID. Sin embargo, hubo un incremento grande del número de víctimas mortales frente al promedio del año. Entonces acá, cuando hablamos de mortalidad, pues nos vamos a hablar también de la tasa de mortalidad. Por ejemplo, la rabia, sabemos que aproximadamente casi el 100% de las personas que contraen rabia lastimosamente fallecen. El anthrax también tiene una alta probabilidad de muerte, lo mismo que el SIDA. Y la influenza tiene una tasa de aproximadamente de 0.05%, el sarampión de 2%, mientras que la COVID también se están llevando estudios, puede oscilar entre el 0.6 y el 3%, dependiendo pues, del país y de las condiciones sanitarias. Entonces aquí modificamos nuestro modelo SIR por un modelo SIRD. Entonces ahora una persona infectada eh, va a recuperarse con una tasa gamma, pero también puede eventualmente morir con una tasa mu. Y aparece un nuevo compartimento ahí que va a ser el D. Entonces acá, como ven, las ecuaciones son similares, solo que aquí a D y DT le agregamos el término mu I, que pues es la cantidad de infectados que van a morir. Y de tal forma que ahora la cantidad total de personas va a ser susceptibles infectadas, recuperadas, menos la cantidad de muertes. Entonces, en este caso sí es variable el número de N a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, va a haber algo parecido a esto. Cuando yo disminuyo el R0, va a haber achatamiento de la curva y el pico de la curva va a llegar muy tarde, va a llegar relativamente más tarde que cuando el R0 es más grande. ¿Vale? Entonces, otra cosa que se puede tener en cuenta aquí son los periodos de incubación. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en Estados Unidos, la curva de casos nuevos, acá vemos que hubo aproximadamente 2 picos, ¿no? El primer pico estaba aquí y el segundo pico estuvo aquí. Por ejemplo, en el modelo SIR, la única los picos suceden porque, por ejemplo, en este caso, el pico la gente deja de contagiarse porque aproximadamente la mitad de personas en algún momento ya se contagiaron. Entonces, eh, tiene que haber un número suficientemente grande de contagiados para que se empiece a bajar la curva, ¿no? Entonces, pero si hay distanciamiento social, se puede bajar artificialmente esta curva, bajando el R0 a menor a 1. Y es lo que nos va a pasar, lo que eventualmente nos va a pasar con la COVID, es que van a haber varios picos de contagio. En el caso de Estados Unidos, pues acá vemos dos, uno el primero en abril y el segundo ya con fuerza en julio. Sin embargo, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el segundo pico que tuvo su localización aproximadamente en julio. Sin embargo, en 14 de julio, sin embargo, el pico de muertos asociados a la segunda ola únicamente tuvo su pico a principios de agosto, es decir, 15 días más o menos, o 15 o 20 días más o menos después de que surgió el pico de contagiados.
Esto sucede porque, como sabemos, eh, la enfermedad tiene un llamado tiempo de incubación. Entonces, para tener en cuenta estos lags entre víctimas y casos nuevos, usualmente se modifica el modelo SIR al modelo SEIRT, donde hay una nueva caja que van a ser las personas expuestas, ¿no? Entonces, esas personas expuestas, pues, bueno, aquí no la tengo, pero esas personas expuestas van a demorarse, digamos, una, un tiempo, uno sobre alfa, alfa es aquí la constante, en infectarse. ¿Vale? Y ese tiempo pues va a ser más o menos el tiempo de incubación, el uno sobre alfa. Entonces, por ejemplo, si son 15 días, en el caso del COVID son del orden de 10, 15 días, este alfa va a ser uno sobre 10 o uno sobre 15 en el modelo. ¿Vale? Entonces, también lo que podemos ver es que la tasa de mortalidad va a cambiar, en el caso, por ejemplo, del COVID, dependiendo de el rango de edad que tengan las personas. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la mortalidad de personas mayores de 80 años es del orden del 30%, de 70 a 79 es del orden del 20%, del 60 a 69 años es del 10% y así sucesivamente. Es decir, que puedo eventualmente tener en cuenta también la distribución de edades de la población o la distribución poblacional. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes miran aquí el modelo de la Secretaría de Salud de Bogotá, es un modelo SEIRT con compartimientos adicionales. Es decir, los infectados van a ser, lo puedo separar, digamos, en estos rangos de edades. Eso es lo que hace la Secretaría de Salud. Entonces van a haber 1, 2, 3, 4 tipos de infectados. Cada tipo de infectado va a tener, digamos, su tasa de fallecimiento, aquí en este caso delta 0 veces algo. Entonces delta 0 veces es sigma 0, por ejemplo, es la tasa eh, perdón, la tasa en la que pasa, en la que van pasando los tipos de enfermos. Digamos, este sería un enfermo sin síntomas, un enfermo con síntomas, otro enfermo con hospitalización y la tercera es un enfermo con UCI. Entonces van a ver, digamos, también esas tasas que van eh, pasando de tipos de infectados a cada tipo. Se van infectando, se van recuperando y acá, digamos, asumimos que únicamente los que llegan a UCI, que son los I3, son los que mueren a una tasa dada por estas constantes, ¿no? Entonces acá vemos los tres tipos los tipos de casos, digamos, en el primer caso que sucede entre como es el 30%, una incubación sin síntomas y se recupera. Incubación sin síntomas, síntomas moderados, se recupera. Otra población, incubación sin síntomas, síntomas moderados, síntomas severos y se recuperan. Incubación sin síntomas, síntomas moderados, síntomas severos, crítico y se recupera. Y eventualmente los que terminan falleciendo. ¿Vale? También nos interesa, por ejemplo, los asintomáticos, que es algo muy importante, al menos para modelar COVID. Y es que, como pasa aquí, gran parte de los, al menos más del 80%, gran parte de las personas que tienen esta enfermedad tienen síntomas moderados o eventualmente sin síntomas. Entonces pueden estar propagando la enfermedad mucho más fácil que si tienen síntomas que los obligan a quedarse en casa. Entonces, las primeras estimaciones de cuántas personas son asintomáticas, estos son algunos estudios. Por ejemplo, en el caso del crucero Diamond Princess en Yokohama, donde casi todas las personas del crucero se contagiaron, estimaban la proporción de personas que tenían el virus y no tenían síntomas del orden del 20%. En Italia, en Villa Eugane, donde también casi todas las personas del pueblo se contagiaron, estimaron que esta cantidad de asintomáticos puede ser del orden del 50-75%. Y lo que actualmente dice la OMS es que la cantidad de asintomáticos puede ser del orden del 80%. Es decir, que esta enfermedad, así como por ejemplo la malaria, está siendo transmitida principalmente por asintomáticos, no por personas con síntomas. Entonces, por ejemplo, aquí este estudio en el Hospital General de Massachusetts se dieron cuenta que, por ejemplo, los jóvenes, y en general también los niños, pueden ser
tener una gran carga viral a pesar de ser asintomáticas. Es decir, por ejemplo, con los problemas que han tenido en reabrir universidades y focos de infección porque van a transmitirle o pueden transmitirle la enfermedad a otras personas. Entonces, para tener en cuenta los asintomáticos, se propone el modelo CELLAR, que es, digamos, uno de los más utilizados específicamente para COVID actualmente, y es que, nuevamente, susceptibles en incubación y los infectados, que van a ser la suma de estas dos, van a ser o sintomáticos Y o asintomáticos A. Entonces van a haber, digamos, tasas de transición entre estas cajitas y dependiendo de eso, pues va a haber cierta tasa de recuperación y eventualmente acá ustedes pueden ver este epsilon aquí, es la tasa también de muerte, ¿vale? Y eventualmente también se puede tener en cuenta una reinfección, que es de pronto algo que también está teniendo, que puede pasar o se ha documentado en COVID, que las personas se van a reinfectar nuevamente. Y teniendo en cuenta todas estas constantes, el R0 ya ahora sí va a cambiar de una manera diferente, ¿no? Ya el R0 va a tener otra expresión. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, podemos modificar nuestro modelo de propagación de las infecciones lo máximo que queramos, ¿no? Pero pues ya cada vez es, digamos, ya con miras a intentar predecir qué va a pasar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero acá explicarles un poco es cómo modelar esto de una manera más sencilla y pues que se vayan para sus casas o se vayan a descansar, digamos, ya conociendo un poco cómo modelar el COVID, ¿no? Entonces, déjenme aquí mostrarles. Entonces, bueno, aquí yo había preparado un repositorio. Entonces voy acá a mandarles el enlace al chat. César, no sé si deseas, hay unas preguntitas en el chat, Bueno, te las sí, voy sí, leyendo. mientras aquí listo esto entonces. Bueno, la primera dice, ¿ese cálculo de R0 es un poco relativo? Sí, digamos, por ejemplo, en los R0 que se conocen, de las enfermedades, por ejemplo, que le estaba contando aquí de las paperas, del sarampión, etcétera, asumen, por ejemplo, que no hay distanciamiento social, asumen que ahí están personas en interiores. Sí, por ejemplo, sí, este R0 va a depender de condiciones también de, de- del encuentro entre personas, ¿no? Por ejemplo, el R0 del COVID en sitios exteriores es muy bajo. Entonces, por eso de pronto es lo que decía algo, no sé si era la alcaldesa o el presidente, que la mayor parte de contagios suceden en las casas y es porque eh, llega una persona a contagiar a las personas de su familia, que recibió la enfermedad en un sitio cerrado, por ejemplo, en una fiesta o, por ejemplo, hablando con el vecino tomando tinto con la persona con la que está trabajando. Entonces, este recero va a depender también de variables, digamos, de ese tipo, ¿no? Entonces, y ese recero es el que se va a bajar con las medidas de distanciamiento social. Ok, hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el valor de beta y gamma que utilizó en el modelo SIR y de dónde sacó los valores? Sí, entonces, actualmente, por ejemplo, el que utiliza la Secretaría de Salud es un R0 del orden de 2.3, pero vamos a ver, analizando los datos de Bogotá, que las medidas de distanciamiento social han permitido bajar ese R0 hasta hacer valores un poquito más arriba de 1. Y ahorita actualmente, pues que ya estamos bajando el pico, ya ese R0 es más bajito aún. Gamma, yo aquí tomé 25 días, que son aproximadamente 10 días de incubación y 15 días de recuperación. Sería eso. Pero digamos, pues, o sea,
para tener un modelo específicamente que sea capaz de predecir qué va a pasar es realmente bien complejo, así como les estaba contando. Y pues con ese mini curso no alcanzo a explicarles todos estos supuestos. Ok, hay una última pregunta aquí. Dice, ¿cómo escoger esos parámetros que sean lo más próximo a la realidad de la región donde se está teniendo en cuenta? Vale, entonces, como les voy a mostrar más adelante analizando los datos de Colombia, estos parámetros también cambian en el tiempo y van a cambiar también dependiendo de las medidas también de seguridad de bioseguridad que ejerzan, no sé, los gobiernos, incluso las personas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, efectos que es como este R0 iba cambiando en Kennedy a lo largo del tiempo, que pues de pronto si no lo conocen era como una de las zonas donde más contagios hubo en Bogotá y donde más, digamos, medidas estrictas de cuarentena quiso imponer la alcaldesa. Entonces esos R0 también cambian en el tiempo. Entonces, intentar predecir exactamente qué va a pasar es, digamos, se puede hacer, digamos, en rangos de semanas, pero ya a largo plazo, por ejemplo, intentar predecir cuándo va a suceder el próximo pico de contagio, ya es duro. Es duro y hay que fitear en últimas, o sea, hay que ajustar a los datos que se observen. Listo, por ahora no hay más preguntas, podemos Bueno, seguir. muchas gracias. Entonces, bueno, acá. Entonces, aquí al chat voy a colocarle, eh, ¿ustedes lo envían o envío yo? A ver, este es el enlace, no sé si lo pueden ver todos. ¿Sí lo pueden ver? ¿O solo los No, lo panelistas? compartiste solo con los panelistas. Debes Sí, darle todos los panelistas y participantes. a ver. Ujú. Ah, bueno, ya, esto. Listo. Ahora sí. Entonces, este es el repositorio que tengo aquí para el mini curso. Entonces acá tengo dos carpetas, la de mañana que va a ser para modelar los efectos económicos de una epidemia y la de hoy es COVID Data, que son los datos de COVID. ¿Vale? Entonces acá abrimos la carpeta y, por ejemplo, bueno, acá espero, acá les había solicitado amablemente Giovanni hace algunas semanas que tuviéramos instalado el notebook de Python y si no, pues pueden aquí seguir lo que estoy haciendo y pues pueden ir bajando esta carpeta, ¿no? Entonces, aquí hay dos programas, SIR más mod.ipynb, que el punto .ipynb es el notebook de Python y ¿cuál es la otra? Aquí COVID Bogotá IPYNB. Entonces, bueno, SR se refiere pues al modelo de SR con movilidad y con Bogotá se refiere al análisis de datos de Bogotá. Entonces vamos a arrancar acá con SR MOV. Entonces, es esto, bueno, es esto. Pueden bajarlo aquí bueno, esperemos. Entonces por acá ustedes pueden darle code y download zip. Entonces le dan download zip. Bueno, acá les escogen dónde y pues abren su notebook de Python. Entonces no sé, a ver. Entonces, por ejemplo, puedo abrirlo. Acá cerrar esto. Es el mío. Y está aquí. Vamos a cerrarlo para no hacer trampa. Ahí ya está cerrando todo. Y a ver, perdón, aquí les comparto ahora sí la pantalla entera. A ver,
¿Dónde está? Acá tengo un montón de cosas. Entonces, Jupyter. Entonces buscamos acá. Jupyter Notebook. Y lo abrimos. Y nos va a cargar. Y pues, notebook o Jupyter trabaja sobre el navegador. Entonces ahora me abrió una ventana en el navegador. Listo, entonces ahí pues entro a la carpeta donde estoy trabajando. No me acuerdo cuál es la mía. Documents. Python. Encuentro Caribe. Encuentro promedios. Copy data. Y este es el que SIR más move. Vale, entonces nuevamente. César, en el chat nos sugiere que por favor indiquemos nuevamente los pasos. Bueno, entonces primero aquí asumo que ustedes ya tienen instalado el notebook de Python, o si no, pues lo buscamos. Pero ahí tienen que instalar Python y todo, ¿no? Jupyter Notebook. Entonces, ahí, aquí lo instalamos. Incluso puedes entrar acá, try in your browser. Jupyter Lab, de pronto si... Bueno, no. Y ahí pues abren un repositorio nuevo, por ejemplo. Para las personas que no tengan Jupyter, ¿no? Entonces entran acá a jupyter.org y si no lo tienen o lo pueden instalar, notebook de Python o intentarlo en el navegador. Entonces, realmente nunca he hecho esto, pero... ¿listo? Entonces acá Jupyter Lab. Ahí está cargando. Y para las personas que ya tengan el Jupyter instalado, me imagino que saben que toca llamarlo aquí por consola, Jupyter Notebook. Y cuando uno hace clic en Jupyter Notebook le sale esta ventana en el computador, ¿no? Aquí es algo parecido. Vale, entonces, por ejemplo, abrir from path y acá tendría uno que copiar el path del... Hagámoslo así, de pronto voy a seguir aquí para no complicarlos mucho. Entonces, abro aquí mi Jupyter y voy acá a SIR más move. De todas formas, creo que esto va a quedar grabado, ¿no? Por si alguien lo puede hacer ya más con calma en la casa a partir del video, ¿no? Y entonces aquí abrimos SIR más move.ipby. Vale. Listo, entonces acá, bueno, ustedes van a ver, acá tengo una versión vieja. Entonces, como está aquí, vamos a intentar correrlo con Shift Enter. A ver qué pasa. Vale. Entonces, aquí estas son las librerías que vamos a utilizar. Entonces, por acá me dicen si no van a, si no... Bueno, acá puedo borrar algunas, más bien. No vamos a usar. Ya les digo cuáles vamos a usar exactamente. Entonces vamos a usar estas. Creo que esta tampoco. Entonces, si alguna librería no le está sirviendo, entonces las principales son estas cuatro.
Import pandas as PD, que es la librería de análisis de datos de Python. Entonces, import pandas as PD. NumPy, que es la librería de matemáticas, de análisis numérico. Import NumPy as NP. Y from matplotlib, import pyplot, que es la librería de gráficas, as PLT. Y aquí vamos a hacer unos videos que vamos a hacer con moviepy.editor as MPG, MPY. ¿Listo? Si alguna no le corre, pues la puede instalar aquí desde el prompt, ¿no? Entonces, precisamente MovePy. Entonces, a ver. Entonces, acá podemos ir a... Yo lo tengo con Anaconda, el prompt de Anaconda, Anaconda prompt. Entonces, acá busco Anaconda, aquí, prompt, y aquí me debe salir. Sí, no sé, yo tengo Windows, no sé cómo será en Mac o en Linux. Ya, pues acá le voy a instalar, digamos, la MoviePy, que es la que no me sirve. Entonces, por ejemplo, pip o conda, pero pip install MoviePy. Entonces acá me dicen que ya está already. Entonces, pues me imagino que a ustedes les puede salir, pues que no la tienen y que la instalen. Y pues cuando hagan eso, ahí sí tienen que reiniciar otra vez, o el kernel tienen que restar, que reiniciarlo. ¿Vale? Entonces voy a esperar aquí unos minutos para que, digamos, las personas que les boten errores o algo así en estas librerías, pues las puedan importar. Entonces lo mismo, si no tengo pandas, entonces pip install pandas. Creo que no pip, en matplotlib sí viene por defecto. Entonces, vale. Entonces, con este script fue que hice las gráficas que les voy a estar mostrando pues, a lo largo del curso. Bueno, entonces digamos que las personas que ya han tenido experiencia con Python, pues ya lo hicieron y las que no, pues lo pueden hacer más tarde en la casa. Bueno, si están en la casa, pues lo hacen más tarde. Bueno, este primer bloque que ven aquí es para hacer esta gráfica. Entonces, para hacer la gráfica aquí, la primera que hice, que es esta. Entonces, ¿cómo cambia el pico de infección con R0? ¿Vale? Regresamos aquí. Pero bueno, vamos a hacer el SEIR básico, ¿no? Entonces, el SEIR básico, déjenme bajar aquí, no a la segunda, sino a la tercera, perdón. Primera, segunda, tercera, la que está justo después de esta gráfica. La cuarta.
Entonces, primero, yo defino aquí mi R0. R0 en este caso va a ser 2.5 G. G aquí la definí como 1 sobre 15, le coloqué 15 días de recuperación. Entonces G va a ser 1 sobre 15. R0 va a ser 2.5 G. Acá de una vez tomé, bueno, aquí es beta, pero bueno, R0 es 2.5. Beta es 2.5 por G. La población total, en este caso P, va a ser 100. Entonces acá voy a colocarles población total. Esto va a ser tasa de infección. Y esto es tasa de recuperación. El I, entonces va a ser, digamos, los infectados iniciales. Entonces voy a suponer que es una centésima parte de los infectados y los susceptibles iniciales van a ser la población total menos los infectados. R es los recuperados iniciales. T, pues el tiempo inicial. Y un delta T que es, digamos, voy a integrar todo este sistema de ecuaciones diferenciales pues con este paso del tiempo, ¿no? Y aquí voy a tener 4 arreglos. Entonces, el arreglo de infectados, el arreglo de susceptibles, el arreglo de recuperados y el arreglo de tiempo. ¿Vale? Y voy a tener aquí una variable que se voy a llamar count, que es cada vez que sea mayor a 100 o que sea 100, vaya guardando los datos. ¿Vale? Porque como este delta t es tan pequeño, yo no puedo almacenar todos los datos, sino almacenar los datos, en este caso, como es cada vez que count sea 100, cada vez que pase 0.1 unidades de tiempo. Entonces, acá tengo las ecuaciones diferenciales. Entonces, coloco un while, que es, digamos, que me define el tiempo máximo. Entonces, acá el tiempo máximo es 300. Listo, entonces, en este caso serían 300 días, ¿no? Ya que la tasa de recuperación es 15 días, o los días de recuperación son 15 días, entonces este 300 significa que son 300 días. Primero voy a verificar que la cantidad de población pues es la suma de las tres, S más I más R, y el incremento en S. El incremento en S, como les estaba explicando, es, en este caso es beta, pero pues aquí coloqué R0. Beta por I por S, por delta T, por P. ¿Vale? Entonces, entonces tenía mi ecuación diferencial que era ds dt igual a beta menos beta s por i. Aquí pues llamé p a n, ¿no? Pero pues aquí en el programa está p, pero n es el número total de personas, p es la población igual. Entonces lo que uno hace aquí pues es una integración tipo Euler, y es que esto ya lo considero como pasos infinitesimales, que no son infinitesimales sino infinitésimos. Delta S va a ser menos beta por S por I sobre N por delta T. Y el delta T pues yo lo definí aquí como algo suficientemente pequeño, ¿no? Y de tal forma que en S de T más delta T, o sea, en mi siguiente iteración, va a ser S de T, o sea, el valor que tengo anteriormente, más delta S. Y delta S está dado por esta ecuación. ¿Vale? Entonces, así va a ser con todos. Entonces, por ejemplo, para los infectados, TI dt era beta SI entre N. ¿Sí, se ve bien el lápiz o lo hago más grueso? Vamos a Así lo hacerlo más vemos grueso. bien, así lo vemos bien. Ah, bueno. Vamos a hacerlo aquí más grueso y más oscuro. Eh, esto queda muy grueso. Y aquí menos gamma por I. Entonces, nuevamente, delta I
va a ser beta S I entre N menos gamma I. Todo eso por delta T. Y hago lo mismo. Y en T más delta T va a ser I más delta I. Perdón, delta I. ¿Listo? Entonces ahí eso es lo que voy a hacer con todas. Eso es lo que se ve aquí. Entonces, esto por delta T, ahí está. El DI es lo que les estaba contando por DT. Aquí tomé gamma como G, pues. Y DR es esto mismo, lo que está aquí por delta T. Y sumo S, que sea S más igual, que significa S más igual, lo mismo que decir S, es igual a S más DS. ¿Sí? El más igual quiere decir lo mismo. Y más igual de I, R es más igual de R y T más igual de T. Y voy sumándole a mi variable count más 1 y cuando sea 100, count, voy guardando I en el arreglo IR, S en el arreglo SAR, R en el arreglo RR y así sucesivamente. Entonces para eso uso esta función que se llama concatenate. Y ya simplemente gráfico. ¿Vale? Entonces, digamos, si le doy shift enter a esto, ¿qué pasó? Aquí me hace falta esto. Entonces me disculpan aquí, no sé qué pasó. Y vamos a definir aquí arriba, fig, AX igual a plt.subplots, abro paréntesis, 1, fig size, igual paréntesis 0,8. Voy a mandarlo al chat, a ver. ¿Cómo es que es el chat? Chat. Digamos para que lo copien y lo peguen al principio del script. Y ahí... bueno. No, perdón. Perdón. Hay que borrar todo esto. Entonces borramos desde count igual a 0. Lo borro y borro esto. Ahí no supe qué pasó. Listo. Entonces aquí está calculando y lo gráfico es aquí abajo. En la próxima. ¿Vale? Entonces aquí en la próxima está los resultados de la simulación graficados. ¿Vale? Entonces, aquí pues acá lo que les está explicando, el pico de contagio, infectados, susceptibles y recuperados. ¿Vale? Entonces, aquí un desorden. Bueno, entonces ahora, esa sería como la idea básica. Vamos a continuar con, ya ahora sí con la movilidad. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Serás? Ya vamos a 1 hora, ¿no? Entonces en 1 hora creo que alcanzamos a hacer. Sí. Gracias. Listo, entonces... ¿cuál es la idea aquí? Entonces, consideramos regiones separadas. Ahora, vamos a hacer las mismas ecuaciones aquí, S y R, pero vamos a darnos cuenta que vamos a tener K regiones. Entonces, aquí cada región va a tener su subíndice K. Entonces, para cada región voy a tener susceptibles en esa región. ¿Cuántos susceptibles hay en la región 0? ¿Cuántos infectados hay en la región 0? ¿En la región 1? ¿En la región 2? Así sucesivamente. ¿Cuántos recuperados hay? Etcétera. ¿Cuánta población hay en esa región? Acá tenemos NK. Y eventualmente también podemos jugar
cambiándole el beta sub k. ¿Vale? ¿Qué va a ser la tasa de contagio? Entonces van a haber regiones donde se contagian más que en otras. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer o vamos a definir una matriz origin, destination, que es la que se conoce. De pronto, esto es como clásico en la teoría de movilidad. Y es que, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, de infectados en el día, en la región K, va a ser la cantidad de personas o de infectados en la región K que están en la noche, es decir, que viven ahí en esa región, más una combinación lineal de las personas en otros sitios J. Entonces, este TI sub J, pues es una matriz, básicamente estoy haciendo un producto de una matriz veces el vector de contagiados en cada región, que no va a estar relacionado con el vector que estoy pintando ahí, pero bueno. Y lo mismo de la cantidad de susceptibles. Susceptibles en el día van a ser los susceptibles que viven ahí, más una combinación lineal de todos los demás susceptibles del resto de la ciudad. ¿Cómo hacemos esta matriz? Entonces voy acá a contarles un poco más detalladamente. Entonces suponemos aquí el ejemplo con 3 regiones. Entonces en la región 1 van a haber 50 personas o 50 unidades o 50 millones o 50.000. En la región 2 van a haber 20, en la región 3 van a haber 30. Entonces yo puedo definir el vector de poblaciones N1, N2 y N3 con estas componentes 50, 20, 30, 50, 20, 30. Y, por ejemplo, en el día voy a suponer estos movimientos. Entonces, por ejemplo, de las 50 personas en la ciudad 1, 10 se mueven a la ciudad 2. 5 de la ciudad 2 se mueven a la ciudad 1, 20 de la ciudad 1 a la ciudad 3, 8 de la ciudad 3 a la ciudad 1, 12 de la ciudad 3 a la ciudad 2 y 7 de la ciudad 2 a la ciudad 3. Entonces, ¿cómo puedo hacer la matriz? Entonces, después de que haga estos cambios, entonces mueva 10 de la 1 a la 2, 12 de la 2 a la 3 y así tengo este vector. 33 personas en la ciudad 1, 30 personas en la ciudad 2 y 37 personas en la ciudad 3. O sea, un nuevo vector. Entonces, ahora, ¿cómo lo construyo? Entonces, teniendo en cuenta los flujos es las personas que originalmente estaban ahí, 50, 20, 30, menos las que salieron. Entonces, en este caso salieron de la primera, salieron 10 para una y 20 para la otra. Entonces, en el primer componente de este vector son 10 más 20. 5 salieron de la ciudad 2 y 7, o sea, 5 más 7 salieron de la ciudad 2, entonces 5 más 7. Y de la ciudad 3 salieron 12 más 8, 8 más 12, 8 para allá y 12 para allá. Ahí está. Y más una matriz que me dice las personas que llegaron a la ciudad. Entonces, por ejemplo, a la ciudad 1, entonces, que son los componentes de esta matriz, por ejemplo, de 50 personas salieron 10 a la ciudad 2. Entonces ya es la componente 2, 1. Entonces 10 sobre 50. Y salieron 20 sobre 50, 20 sobre 50 a la ciudad 3. Entonces al final cuando hago el producto de fila por columna, voy a tener en cuenta que a la ciudad 3 llegan 10 más 20. Perdón, de la ciudad 1 salen 10 y salen 20 para la otra ciudad. Y hago lo mismo ahí. Entonces, por ejemplo, de la ciudad 2 salieron 20. Perdón, de la ciudad 2 son de 20 y salieron 5 de la ciudad 1, entonces lo coloco aquí. 7 de la ciudad 3, lo coloco aquí. Y de la ciudad 3 salieron 8 de la ciudad 1, entonces lo coloco aquí en esta componente 3, 1. Y 12 de la ciudad 3 a la ciudad 2, o sea, ya aquí es la componente 3, 2. Entonces, algo así. Y ya con eso, por ejemplo, puedo separar estas matrices en esta matriz más grande. Entonces va a ser las diagonales que son este vector. Entonces acá queda 1, 1, 1.
Y el vector resta, que va a ser esto dividido 50, por ejemplo. Entonces acá 10 entre 50, 20 entre 50, acá 5 entre 20, 7 entre 20, 8 entre 30, 12 entre 30. Entonces más o menos así es como construye la matriz de transporte. ¿Vale? Lo pueden ver con más detenimiento. Y ya tengo mi matriz, digamos, de transporte en el día. Entonces solamente es cuestión de hacer ese producto entre el vector de personas que viven en cada ciudad veces esta matriz. Ahí en el script está esa matriz. Y ahora, cuando regresan, va a ser algo similar, pero con una nueva cantidad de personas. Ahora no van a ser 10, 50 y 20, 10, 20, 50 y 30, sino 30, 33 y 37, porque son las personas que están en esas ciudades o en esas regiones en el día. Y con los signos contrarios. Entonces, por ejemplo, acá salían 8 personas de la ciudad 3 a la 50. Ahora en la noche van a regresar esas mismas 8 personas de la 50 a la 30. Y así, o sea, el grafo en este caso va a ser al contrario. Entonces, 8 salen y 20 regresan, por ejemplo. 5 regresan y 10 salen. Y así sucesivamente. Entonces, haciendo un procedimiento similar, tenemos la matriz de transporte en la noche. Y pues tenemos esa transformación que hay. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es que esta es la matriz de transporte en el día y la matriz de transporte en la noche. Donde, si ustedes ven aquí, es la suma de las columnas es 0. ¿Sí? 10, 50 aquí, o sea, son estos mismos pero negativos. Acá yo tengo las tasas de transporte y aquí en la diagonal es los mismos pero negativos. Y así sucesivamente. ¿Vale? Listo, entonces acá, ¿cómo sería en el modelo? En el modelo está eso mismo. Entonces bajamos aquí a la que está justo después de esta gráfica. Y aquí considere los siguientes parámetros. Los siguientes parámetros. Entonces la tasa de recuperación, 15 días. Y los arreglos de R0. Por ejemplo, en la ciudad 1 va a haber una tasa de contagio de 2, un R0 de 2. En la ciudad 2 va a ser de 2.6, en la ciudad 3 va a ser de 3. Aquí defino, digamos, una tasa de contacto. Vamos a modificarla más adelante. En este caso la cogí como 1. Y el contacto va a ser 1 al cuadrado. Pues como es full contacto, lo voy a colocar como 1. Más adelante voy a bajarlo para ver qué pasa si bajo si aumento el distanciamiento social. La matriz de poblaciones, la ciudad 1.50, la ciudad 2.20, la ciudad 3.30. Voy a suponer entonces que los contagiados iniciales van a ser 0 en las dos primeras ciudades y 1 sobre 100 en la ciudad 3. Y el arreglo de susceptibles es el arreglo de poblaciones menos el arreglo de contagiados, y el arreglo de recuperados es 0, 0, 0 porque no se recuperaba nada. Entonces aquí están las matrices que les estaba contando. Aquí ya la defino con los coeficientes que ustedes, pues que más o menos les expliqué cómo sacarlos. Y la matriz identidad. Pues identidad es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, la matriz de movilidad va a ser la identidad más la de transporte veces alfa, ¿no? Entonces, como aquí alfa es 1, porque consideré que hay full transporte, entonces va a ser simplemente esa matriz, ¿no? Como les estaba aquí explicando. Aquí. Entonces va a ser esto que es la gente en la noche veces la identidad, y esta es la matriz de transporte veces mi vector. Entonces es lo que
está explicado aquí, ¿no? La identidad veces la matriz de transporte veces alfa, pues que es el parámetro de transporte. Y pues hago la iteración. Entonces, aquí son parámetros para iniciar a hacer un video, ¿vale? Y aquí tenemos, en el día van a ver, el número de susceptibles va a ser el número de susceptibles en la noche veces la matriz de transporte, y lo mismo va a pasar con los de infectados y lo mismo con los recuperados. Sí, multiplico las matrices. Y hasta la mitad del día, 0.5, voy a dejar que ahora se contagien o haya la dinámica poblacional, digamos, con su respectivo R, AR, o sea, con su respectivo R0. Acá ya definí el R como diferentes R0s en cada ciudad. Y lo mismo, entonces, población es la suma de todas, DS es beta, veces S, veces I, entre la población total, y así sucesivamente. ¿Vale? Y en la noche, ahora va a ser una nueva matriz, que es la Move Night, o de noche night, arreglo. Entonces ahora se van a regresar en la noche y van a hacer la misma contagio. Y hasta que termine el día. ¿Vale? Y ya. Entonces guardo todo y acá hago un videito que les voy a explicar más o menos cómo va a terminar ese video. De pronto si lo corren, debería correrles en su casa, y lo que van a ver es esto. Esto. Entonces, bueno, aquí está lo que les estaba explicando, y lo que ven es este video a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, ahí se ve cómo evoluciona la epidemia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a pesar de que la ciudad, el problema arrancó en la ciudad 3, voy a ponerlo nuevamente, debido al transporte, la epidemia se sintió igual, al mismo tiempo llegó el pico en las 3 ciudades. ¿Vale? Entonces, digamos, la ciudad 2, como tiene menos población, tiene un pico menor. La ciudad 3, que tiene también una población intermedia, población de 30, tiene este pico, y la ciudad 1, que tiene población de 50, pues tiene un pico más alto. ¿Vale? Y tendríamos esto. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si coloco distanciamiento social? Entonces acá tengo el pico, que es más o menos de 10 personas, en el día más o menos 120. Ahora, en el distanciamiento social lo pueden ver en el siguiente bloque del script. Bueno, aquí aquí hago la gráfica con el siguiente bloque, y aquí en el siguiente hago el video con las imágenes que ustedes pueden ver. Se generaron en la carpeta imágenes. Entonces ahí con las imágenes se hace el video. ¿Vale? Y cuando lo corran, debe darles que hicieron video.mp4, que sería este, que es el que está en la presentación. ¿Listo? ¿Qué hora es? Muy bien. Preguntan por aquí. O acá no dice Giovanni. Listo, entonces ahora voy a colocarle distanciamiento social. Bueno, aquí creo que no hay distanciamiento, sino, bueno, sí, distanciamiento social, vale. Entonces acá es exactamente lo mismo, pero ahora cogí mi R0 y lo dividí entre 1.5. Entonces ya no va a ser 2.5, sino 1.69.
que es 2.5 entre 1.5 más o menos, creo. ¿Vale? Entonces, aquí está, dividido todo entre 1.5. Pregunta por aquí. Bueno, y corro lo mismo, exactamente, y tengo esta cosa. Listo, entonces el gráfico que ven aquí es lo que se obtiene cuando bajo el R0 1.5 veces. Entonces, aquí tiene la referencia que era el pico anterior. El pico anterior. Y el nuevo pico va a ser más bajito y ya no va a estar en el día 120, que era más o menos como estaba calculando con sin distanciamiento social, sino en el día aproximadamente 180, 190. Y el pico ya no va a ser de 22, sino de unos 10 o 8 más o menos. ¿Listo? Entonces, acá veo que el script tiene algunos problemas. Yo voy a mejorarlo y, digamos, ya después de la charla ya va a estar bien para que lo bajen en la casa. Ya perfecto. Y aquí hago el video. El video aquí es video 2.mp4. ¿Vale? Entonces, si lo miramos aquí, es este. Entonces, aquí está. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ya como el distanciamiento social se demora bastante en llegar al pico. Y acá pues se ven los tamaños relativos, ¿no? En los puntos de cómo evoluciona en el tiempo. Y ahí está. ¿Vale? Ese es, digamos, un efecto del distanciamiento social en las tres ciudades. Como vemos aquí, a pesar de que hay distanciamiento social, hay transporte normal. No le he hecho nada a la matriz de transporte. La matriz de transporte sigue exactamente igual a como la definí arriba. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahora, o que está aquí en el script, es qué pasa si restringo la movilidad. Entonces aquí el factor de movilidad es este RAT. RAT ahora, digamos en las anteriores era 1. Ahora RAT va a ser 0.0, que quiere decir que únicamente el 2% de las personas está saliendo de su ciudad o de su región. Entonces, como es el 2% de los infectados y el 2% de los susceptibles, eh, cuando regrese aquí, entonces si es el 2% de los susceptibles y el 2% de los infectados, entonces aquí me va a aparecer un alfa al cuadrado, ¿no? O sea, sí, un rata al cuadrado porque cada uno cada uno está cada uno es un alfa. Entonces, creo que sí se va a compartir el video. Entonces acá tengo lo mismo exactamente y aquí sí consideré que no hay distanciamiento social, sino la matriz de contagio normalita. Entonces recordemos, acá hay un contagio en el día que yo supuse es 1.5 y un contagio en la noche que es 0.5 veces esto, de tal que si yo hago el promedio entre día y noche, pues me dé exactamente esta matriz de contagio, o sea, no, perdón, ese arreglo de contagios. Si hago el promedio de estas dos, me da exactamente esto. Entonces aquí la matriz de transporte lo mismo y aquí le bajo el transporte y lo que hago es multiplicar esto por alfa, que me da eh, la atenuación de este transporte. Y hago lo mismo, lo corro y esta sería la gráfica. Entonces lo que vemos aquí es que se bajó también un poquito el pico,
pero ahora este pico es mucho más amplio en el tiempo y es lo que digamos está pasando en Estados Unidos, que es la conocida meseta. Y es que va a haber un pico primero, por ejemplo, que fue lo que pasó en Estados Unidos, el primer pico fue en Nueva York, en Pensilvania, en la zona noreste, y un segundo pico en la zona, en otra zona. En el caso de Estados Unidos, el siguiente pico fue en Texas, y Florida y California, que fue en la zona sur del país. Y eso es lo que vamos a observar en el video, ¿no? Entonces, video 13MP4 es el que está ahí. Dice que nos gana para pasar la construcción. Bueno, pues lo pueden mirar en la casa. De todas formas, todos estos scripts están ya implementados. Lo pueden leer, que jueguen con eso, pero se llama modelos de juguete. Y lo que vamos a ver qué me pasó. Eh, video 3. Entonces vemos el primer pico, en donde surgió la epidemia, el segundo pico y el tercer pico. ¿Listo? Entonces, podemos comparar qué es lo que pasa con respecto al video 1. Entonces, en el video 1, que es donde todos estaban, digamos, comunicados, digamos, el pico de la ciudad verde es más o menos cercano a 7, 8. El pico de la ciudad azul es cercano a 12. Mientras que si quito aquí distanciamiento, vamos a mirar que es en 7, ¿no? Este pico. Cuando no hay movimiento, el pico en la ciudad no es ahora en 7 como estaba anteriormente, sino en 9. O sea, el pico va a ser mucho más fuerte. Y el pico en la ciudad azul, que era aproximadamente en 11, y ahora va a ser más débil y va a estar en aproximadamente en 8. ¿Vale? Entonces, este es un efecto que no es tan claro, no es, digamos, muy intuitivo. Y lo que está pasando aquí es que en la ciudad 3, que fue donde arrancó el contagio, es donde el R0 era más grande, era de 3, mientras que en la ciudad 1, que es la ciudad de 50 habitantes, el R0 es más pequeño. Entonces, si yo no dejo que vayas personas de la ciudad 3 a la ciudad 1, por ejemplo, donde hay una menor cantidad de contagio, se van a contagiar mucho más porque van a estar expuestas mucho más tiempo a un R0 grande. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estaba pasando? Por ejemplo, en Bogotá, les voy a mostrar ahorita, si alcanzo, los datos de Bogotá. Cuando estaba cuarentena total, habían, por ejemplo, en Kennedy, había un R0 relativamente más grande y llegaron a haber muchos contagios. Y cuando empezó a haber movimientos a localidades donde había R0 más bajos, se empezó también a bajar un poco el contagio en Kennedy. Y por ejemplo, lo que está pasando lo que pasó en Amazonas, porque estaba todo muy cerrado, entonces hubo un gran contagio en una ciudad. Entonces, algo que puede no ser muy intuitivo es que cuando uno restringe el movimiento entre regiones, puede que haya un gran contagio en regiones aisladas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí seguimos. Entonces, un efecto para que se lleven a su casa esta idea de restringir el movimiento es este tipo de cosas, picos en diferentes sitios y puede que en algunos sitios sea mucho más intenso porque la gente precisamente no puede salir de las zonas donde hay esa gran cantidad de contagio. Por ejemplo, lo que pasa en una cárcel, si yo no dejo que las personas salgan de la cárcel van a tener mucha más, o en la casa de las personas. Si hay mucho contacto entre personas, puede que sea más probable que se contagien y puede ser mucho más fuerte. Y finalmente, cuando considero ambos, movimiento y aislamiento social, está en el video
en el video, bueno, aquí me dicen que es en el video, bueno, aquí me hizo falta video 4, MP4. Ustedes pueden ver acá el video 4 MP4. O sea, todos estos videos ya están de una vez en el GitHub, ¿no? Entonces, si lo bajaron, ahí deben, ¿o no? O sea, ahí están los videos, ahí lo pueden ver también. ¿Cómo era? Video 4. Entonces, arrancó la epidemia en la ciudad 3, se ve el pico en la ciudad 3 casualmente. Se demoró mucho en llegar, pero llegó y el pico no es tan alto. Luego el pico en la ciudad 2 y en la ciudad 1 el tercer pico. ¿Listo? Estoy aquí. Entonces, más o menos eso era lo que les estaba contando. Entonces, por ejemplo, como una evidencia de esto es analizar los datos reales del COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los datos como confirmados como porcentaje de la población o normalizados a la población en varios departamentos del país. Entonces vemos aquí una cantidad, o sea, un crecimiento grande en Amazonas que fue aproximadamente en mayo, abril. Bueno, esto no es tan claro cómo se ve, porque estos son los acumulados, ¿no? Entonces, se puede ver aquí con los casos nuevos, o sea, los casos diarios, los picos. Entonces, vemos el primer pico de Amazonas que se ve aquí, donde casi el 0.1% de la población se está contagiando diariamente. Otro pico aquí que hubo en Barranquilla, ya por fortuna ha bajado. El pico de Cartagena, que no fue tan duro como el de Barranquilla. Bogotá, que llegó a su pico algunos días después, unos 40 o un mes y medio después del pico de Barranquilla. Pico en Sucre, que actualmente hubo un rebrote. Acá me preguntan acá. Somos ejemplos a seguir, dice yo. Sí, yo estuve preocupado en estos días cuando hubo el pico, pero por fortuna empezó a bajar, aunque realmente no ha bajado pues a los cero o casos muy bajos, que es como lo ideal, ¿no? En Buenaventura también hubo un pico en torno al día 90 de cuarentena y ya está bajando, ¿vale? Ahorita, digamos, el pico actual está en Córdoba, que se ve aquí en morado pálido, y en Sucre, pues que regresó una nueva reinfección. Entonces, como vemos acá, se ve la heterogeneidad precisamente porque no hay conexiones entre estas ciudades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer aquí el cálculo de la tasa de infecciones efectiva. Sí, entonces, digamos cómo lo calculáramos. Entonces, vamos a guardar este, de pronto lo subo ahorita a GitHub. Entonces, lo que vemos realmente en los datos es que yo tengo un conjunto, una cantidad de infectados, que es lo que me reporta, eh, los noticieros, ¿no? Entonces, este número de infectados, por ejemplo, va a tener una curva, que son los infectados totales o el acumulado, y una curva diferente que van a ser los casos nuevos. Que va a ser de esta forma. En últimas, los casos nuevos es básicamente la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, recordamos que según el modelo SIR, la cantidad de infectados de IDT era beta por S entre N por I. ¿Vale? Digamos,
si aproximamos a que S sobre N, o sea, el número de susceptibles entre el número total es cercano a 1, es decir, cuando casi no hay infectados, digamos, como porcentaje de la población, entonces esto lo puedo aproximar de I de T, se puede aproximar a beta entre I. ¿Listo? O sea, que casi todo, esta aproximación significa que casi toda, o sea, que casi nadie ha tenido el virus. Entonces, cuando yo hago la gráfica de DI, o sea, de número de casos nuevos y le calculo la divido entre I, eso me da una aproximación de cuánto vale beta, ¿no? Entonces, beta es aproximadamente igual a los casos nuevos, que es de I de T, dividido entre los infectados actuales, ¿vale? Entonces eso fue lo que hice aquí. Y recordemos que R0, digamos en el modelo de S y R, es beta sobre gamma. Gamma, entonces ahí depende cómo lo tomemos. La Secretaría de Salud de Bogotá está tomando gamma como 1 sobre 25, 25 días entre que se contagian, se incuba la enfermedad y se recupera. Entonces, con estas aproximaciones, de pronto ahí, ahorita, si nos alcanza, bueno, si nos alcanza el tiempo, para ver cómo hago esos cálculos con los datos reales. ¿Vale? Entonces, regreso aquí. Entonces, ahí uno calcula la derivada de esta curva y la divide, bueno, coge esta curva y la divide entre el número de casos totales, que sería esta, y obtiene estas curvas. Y pues aquí la dividí por 25 para obtener el R0. Entonces, aquí se ve el promedio nacional, que es el negro. Entonces, vemos como que por mucho tiempo se mantuvo ese R0 un poquito arriba de 1. Y eso pues significaba que se estaba contagiando o que el número de contagios iba a ser mayor. Recientemente, pues ya empezó a bajar ese R0, al menos esa derivada bajó de 1. Y pues acá vemos que este R0 cambiaba mucho con respecto a las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el de Amazonas, que fue un pico muy fuerte, un R0 muy grande, mucho más que 5 en los primeros días, y ha bajado a 0 casi, ha bajado prácticamente a 0. El pico de Buenaventura, que fue aquí, este rosado pálido, también fue por el día 80. El pico de Sucre, acá hubo un pico grande también, que ya ha bajado, y acá se ven los últimos días como ha cambiado en el tiempo, ¿no? Listo, aquí están los R0 entre comillas efectivos, en Córdoba .97, Sucre 97, Bogotá .6 y así sucesivamente. O sea que actualmente es en Córdoba donde se está propagando la enfermedad más rápido. Ahora en Bogotá sí, digamos, sí hay un transporte efectivo entre localidades más grande, ¿no? Entonces acá están las localidades, las divisiones administrativas de Bogotá y los casos nuevos como porcentaje de la población. Entonces como porcentaje de la población, pues Santa Fe, San Cristóbal, Candela, que son las localidades como unas localidades pequeñas o con poca población, pero pues como son pequeñas y son, digamos, de la zona centro de la ciudad donde hay más movimiento de personas, puede decirse que es las localidades donde hay más densidad de contagios, ¿vale? Entonces acá son los incrementos nuevos, o sea, los casos nuevos como porcentaje de la población. Entonces acá se ve este efecto. Esto fue hasta el 24 de agosto. Ahorita les voy a mostrar los datos, digamos, de ayer. Y vemos pues picos aislados también, pero no es tan diferente como los datos nacionales, ¿no? Entonces cuando ustedes miran el R0, el R0 en localidades también se ve que hay una uniformidad. Entonces hasta el día 80, que fue más o menos el día en el que se empezó la apertura,
ustedes vean que el R0 era diferente en las localidades, pero cuando empezó la apertura, que fue en el día 80, ya el R0 es mucho más homogéneo en las localidades. Entonces, eh, ya se nota, por ejemplo, que toda la localidad se contagia más o menos a la misma velocidad. E incluso se alcanza a ver, por ejemplo, aquí este rosado que es Kennedy, el que se ve aquí, que también tuvo un impacto fuerte, mucho tiempo duró en cuarentena y se alcanzó a bajar un poco la velocidad de contagio con respecto a las del resto de la ciudad. Entonces, por ejemplo, acá se ve un pico inicial, que fue el pico de la apertura. No sé si está asociado al pico del día sin IVA, realmente no lo he mirado. Y bueno, sería más o menos eso. Si me alcanza el tiempo, puede que ahora son 38. Entonces les muestro cómo es esos cálculos. Entonces, el programa es COVID Bogotá. ¿Vale? Entonces, ustedes, a ver si les estoy mostrando la... No. Aquí. Entonces, el programa es COVID Bogotá. Está también en la misma carpeta que SIR más MOVE, COVID Bogotá. Entonces, estos datos los tomé de datosabiertos.bogotá.gov.co. Ustedes buscan datos abiertos. Y aquí buscan número de casos confirmados. Y ese debería ser el enlace. ¿Vale? Y aquí le dan descargar. Por ejemplo, le colocan el nombre que quieran. Por ejemplo, aquí COVID Data, no sé, COVID Bogotá. Entonces, cuando ustedes lo abran, puede ser en Excel o puede ser estos son unos datos.csv, van a ser de esta forma. Vamos a abrirlo en... abrirlo aquí. Vamos a abrirlo con Notepad. Entonces, bueno, esto son archivos delimitados por comas. Aquí están los títulos: fecha de inicio de síntomas, fecha de diagnóstico, ciudad de residencia, localidad de residencia, edad, unidad, sexo, tipo de caso, ubicación y estado, si está recuperado, si está fallecido, etcétera. Entonces acá están las localidades. Entonces aquí lo que uno tiene que hacer, me preguntan, me preguntan. Perdón. Aquí. Entonces, fecha de inicio de síntomas, diagnóstico, etcétera. ¿Vale? Gracias. Entonces, la localidad, la edad, eh, sexo, tipo de caso importado o relacionado, el lugar donde está y si se recuperó. Todos los datos digamos, todos los casos que se conocen. ¿Vale? Aquí lo que hay que hacer, antes de tomar todos esos datos, es quitarle estas tildes, ¿no? Entonces, reemplazar estas A's de Bogotá por A's normalitas. Entonces, ahí, bueno, edit, replace. Bueno, esto ya lo hice, pero más o menos es lo que tienen que hacer. Entonces, los reemplazamos. Reemplazamos todos. Lo mismo la E de Usaquén, la E con tilde, la O de diagnóstico, la I de síntomas. Por aquí incluso al final hay una U de pública que también va a molestar. La ñ de Antonio Nariño. Que es una localidad de Bogotá. Nariño. Bueno, todo eso ya lo hice. ¿Vale? Y eso está en COVID Bogotá
punto CSV, los datos de hoy. Bueno, es lo mismo, pero ya le hice el arreglo de quitarle la tilde a síntomas, la tilde a localidad. Entonces, cuando vayamos aquí a COVID Bogotá, o sea, el punto IPYDNB, van a tener esto. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno. Entonces, lo que yo hago aquí es, bueno, primero convierto la fecha de reporte en bueno, aquí uso Pandas, ¿no? Pandas es la librería de análisis de datos de Python. Entonces, el archivo se llama COVID Bogotá y está separado por punto y comas. Entonces, Panda tiene la función leer CSV. Cojo los datos en la columna que están en la columna de reporte. Bueno, podemos mirarlos aquí de pronto. Cargo. Listo. Por ejemplo, si los pueden ver. Entonces, es lo que les estaba contando, ¿no? Fecha de inicio de síntoma, reporte, localidad, edad, estado, etc. ¿Vale? Entonces, me van a interesar los datos por localidad y los datos por fecha de reporte. Entonces, aquí reporte es esta fecha. Entonces, cojo los datos de reporte y los convierto en tipo de fecha, que es una función de pandas. Y le doy el formato está en días, meses y años. Entonces, day, month, year, y con esos porcentajes. Y aquí le coloco que están separados por slash hacia adelante, ¿no? Si estuvieran separados por guiones, pues le coloco guión, o si no, le coloco slash. Ahora cojo los datos y los organizo, sort, los organizo en ascendentes por fecha. ¿No? Entonces no siempre van a estar, digamos, por ejemplo, este y este están en diferente fecha de reporte. Entonces los organizo por reporte. Zonas van a ser las localidades. Entonces Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy. Y los días van a ser las fechas que son únicas en reporte. Entonces, 15 de mayo, de marzo de 2020, una fecha. 28 de marzo de 2022, otra fecha. Y así sucesivamente. Y bueno, ya hago la gráfica. Aquí defino la gráfica. Defino mi paleta de colores. Las zonas. Entonces, voy haciendo por zonas. ZN va a ser mi variable que va a estar iterando en zonas. Un data frame que van a ser los datos tales que la localidad sea la zona que yo escogí, la zona que estoy iterando. El arreglo de casos va a ser vacío. El arreglo de datos acumulados. Casos nuevos. Aquí es casos acumulados. Y este es el arreglo de días. Entonces, días ya lo definí aquí arriba, que es los que están aquí. Son los días únicos. Entonces, voy a hacer la iteración sobre cada día y cojo los datos tales que están en esa zona y están en ese día. O sea, los datos, por ejemplo, de Usaquén del 10 de septiembre de 2020. Y lo que hago es contarlos, ¿vale? Len es la longitud del data frame, o sea, cuántos datos hay de ese día. Y voy sumando mis datos acumulados. ¿Vale? Entonces, en el arreglo de casos voy concatenando, voy guardando el número de casos que hay en data frame 2, o sea, la longitud de ese data frame. En el día, pues voy agregando el día
bueno, para no tener, no ponerme a trabajar con 9 de septiembre, 10 de septiembre, pues arranco con el día cero el primer día es día cero, para hacer las gráficas más adelante, y lo voy aumentando cada vez que haga esa iteración. En acumulado, entonces voy guardando el acumulado, que es CC, porque le voy sumando la longitud del data frame, y ahí hago el plot de los días y el acumulado. ¿Listo? Y al final le coloco la leyenda. Hago lo mismo aquí, pero entonces estos son los datos, son para Bogotá. Esto es para Bogotá, entonces estos son los casos totales, ¿no? Entonces acá no hago un for, sino para cada zona, sino que hago con todos los casos totales y hago lo mismo, pero en el día. Y queda algo así. ¿Listo? Entonces aquí están los datos hasta el 11 de septiembre. Entonces, como ven, aquí hay unos datos que no tienen localidad, otros que son fuera de Bogotá. Bueno, ahí los tienen en cuenta todos. Y acá le coloqué escala logarítmica por aquí. En Y. Y aquí arreglo, bueno, de pronto ya si son más avesados en graficar en Python, pues. Y aquí entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a definir las localidades exactamente. Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal. Y aquí están las poblaciones de cada localidad. Entonces, 500.000 habitantes para Usaquén, 14.000, ¿qué es? 140.000 Chapinero y así sucesivamente. Lo que me va a permitir definir los casos como proporción de la población. Eso lo conseguí por internet, pues eso ya se conoce, el DANE. Y hago lo mismo, pero esta vez, digamos, como proporción de la población. Entonces ahora, en cumulativa voy a coger la acumulada entre la población de cada localidad y la multiplico por 100 para que sea porcentaje. Y tal, algo así. Entonces ya se puede comparar directamente con Bogotá, ¿no? Y se pueden comparar directamente entre localidades. Y la siguiente es la de casos diarios, que se ve así. Entonces ya se ven que los casos diarios al menos, no sé si es porque no están haciendo pruebas o porque se ve de esta forma. Y este es el R0, que ya va a ser cercano a cero. Y este es, bueno, este es el diagrama de fase, que es el incremento entre casos confirmados. ¿Listo? Creo que ya está ahí, dejamos hasta ahí. Lo miran en su casa, de pronto si tienen algunas preguntas, estoy dispuesto aquí a responder. Lo pueden mirar con más Muchísimas calma. gracias, César, ¿Vale? y muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos ha acompañado durante esta tercera jornada del segundo encuentro matemático del Caribe. Bueno, veo que no hay preguntas adicionales en el chat eh, por el momento. Puros agradecimientos, César. Sí, es bien denso, pero espero que, digamos, uno jugando con esto más o menos, ahí va. Por ejemplo, pueden dedicarse a sus regiones específicas y mirar cómo evoluciona. Tengo también otro script para ver Colombia, pero no lo tengo aquí. Pero, Bueno, esa es la algunas idea. personas están preguntando por los videos de las sesiones. Sí, Los videos no los vamos a enviar hoy mismo, pues todo esto pues involucra pues un proceso con las plataformas. Nosotros vamos a estar enviando los enlaces posterior al evento a través del cual pueden bueno, de donde podrán descargar estos videos o donde podrán volver a observar las diferentes conferencias o los diferentes espacios que hemos tenido en el evento. Recordemos que el minicurso continúa en el día de mañana de 3 a 5 de la tarde, hora colombiana, entonces están cordialmente invitados. De todas formas, nuestra jornada del día de mañana inicia a las 7 de la mañana. Algunas personas también nos han escrito
por el minicurso 7. Nosotros les enviamos una notificación en el día de ayer. Lastimosamente el minicurso tuvo que ser aplazado. Tenemos una nueva fecha, vamos a realizarlo el 24 y 25 de septiembre. Entonces estemos muy atentos a toda esta información que va a estar llegando a sus correos electrónicos. Y bueno, que descansen. Hasta mañana. Muchas Muchas gracias, gracias. César. Vale, feliz noche para todos. Nos vemos mañana. Bien, igualmente.